accede a bajar su costo. Estamos hablando de subasta inversa. Hay que disminuir los montos. ¿Y cuánto es lo que tiene que disminuir? Tiene que estar establecido en las bases. A ese monto se le denomina decremento mínimo. ¿Ya? Decremento mínimo. El decremento mínimo, el monto del decremento mínimo debe estar entre el 0.1% y el 3% del valor referencial de la contratación. El decremento mínimo debe haber sido ya establecido en las bases y no debe contener decimales. Tiene que ser una cifra exacta para que no haya confusión. Eso está establecido en la directiva correspondiente. Muy bien, entonces tenemos todos los montos ya ofertados y el comité especial llama al monto, al que ofertó el monto más bajo y le preguntará si su propuesta va a ser reducida. Si el postor dice que la va a reducir, reducirá el monto del decremento mínimo establecido en la base. Supongamos que el monto del decremento mínimo en la base sea 1, ¿ya? Y que el monto ofertado por ese proveedor fue 100. Los otros ofertaron 105, 110, etcétera, etcétera. Y el valor referencial era 130. ¿Ya? Él ofertó 100, los demás 105, 110, 115, sigue 110. Muy bien, supongamos que el decremento mínimo sea 1. Si la propuesta fue 100 y le preguntan a él si va a bajar, él tendrá que bajar a 99. Muy bien, queda en 99. Llaman al segundo en el orden de relación, al que ofertó 105, y le dicen, usted baja el decremento, y él tiene que bajar en función a 99. Él tiene que ofertar, si quiere seguir bajando, tiene que bajar a 98. Si él acepta, el tercero le pregunta y él tendría que bajar a 97. Y así sucesivamente. Van bajando el monto menor. Alguien por ahí puede decir, no, yo ya no continúo. ¿Ok? No continúa. Ahí no más queda. Se le pregunta al siguiente. El siguiente. ¿Cuántas veces se tiene que preguntar? Las veces que sean necesarias. Hasta que todos digan, ahí no, ya no continúa. En ese momento se determina quién es el ganador, porque se va a ver el monto más bajo. Y así damos cumplimiento pues a la subasta inversa propiamente. Esa es una subasta inversa presencial. ¿Qué quiere decir? Que el comité especial puede estar sentado aquí adelante y los postores delante del comité especial. Y se le va preguntando uno por uno. Cuando le hacen la pregunta, el comité especial hace la pregunta, no quiere decir que inmediatamente, ya no, pasaron 10 segundos, ya no respondiste. No. Tiene 3 minutos para contestar. En ese momento podrá llamar al gerente general, al gerente comercial. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Bajo o no bajo? ¿Sí o no? Esa coordinación. Tiene 3 minutos exactos. Y por eso es que se dice en la directiva que tiene que haber un reloj que todos vean. Porque claro, uno puede decir, no, yo recién han pasado 2 minutos. Y otro dice, no, ya pasó 4. Pero tiene que haber un reloj común para todos. Importante que quien presente la propuesta, en este caso sobre habilitación de propuesta económica, esté debidamente habilitado para presentarla. ¿Quién la puede presentar? El representante legal. Si no puede el representante legal, obviamente, si es el representante legal, tiene que ir con su poder inscrito, con copia de su poder inscrito en registros públicos, para acreditar que es el representante legal. Pero si el representante legal no puede, puede enviar a un apoderado. Y ese apoderado tiene que llevar 2 documentos. La carta mediante la cual le dan ese poder para que pueda representar al representante legal, y a su vez tiene que apuntar la copia literal del cargo de representante legal que tiene, obviamente, valga la redundancia, el representante legal de la empresa. ¿Y por qué es tan importante ello? Porque nos estamos jugando dinero acá. Una empresa se está comprometiendo a un determinado monto. Claro, si no se habían acreditado, puede ser alguien de la competencia y va bajando su monto y al final no es el representante de la empresa y obliga a una determinada empresa a que firme el contrato con una entidad. Y si no le conviene, no va a firmar el contrato. ¿Y qué implica? Eso lo van a ver seguro en su última clase. Sanción por no suscripción de contrato.
Pero por eso la acreditación en esta parte de aquí es muy importante. Entonces, acreditación, aquí también tenemos unas consultas de observaciones que se absuelven inmediatamente ahí de manera presencial. Se verifican los sobres de habilitación, se abren las propuestas económicas y se da inicio a la puja. Luego de la puja, ¿no?, se determina al ganador de la buena pro. Pero para ello, como hemos dicho, para otorgar la buena pro, el comité debe verificar que por lo menos haya 2 propuestas válidas. Es decir, que con 2 propuestas uno inicie los lances. Ya si ninguno hace los lances y los dos dicen no bajamos ninguno, ganará el menor. Pero ya hubo 2 que tuvieron propuesta válida. Supongamos que se presentan 5. Presentan su sobre de habilitación y con el sobre de habilitación sacamos a 4 y solo queda 1. Solo hay una propuesta válida. Entonces no se puede competir. Tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia de todas maneras para que se lleve a cabo la subasta inversa. Muy bien, se realiza en acto público por medio de propuestas de precios escritos, ¿no? Y en acto público los postores realizan lances verbales. Ahora, cabe la posibilidad también que en esos 3 minutos, ¿no?, el representante del postor al minuto 2 presente su monto, porque lo tiene que escribir, se lo da al comité y el monto está errado, no está disminuyendo el decremento mínimo. Como todavía le faltaría todavía 1 minuto, el comité especial lo tiene que instar y le tiene que decir que está equivocado para que pueda cambiarlo en ese momento. Como les digo, la idea de la normativa siempre es gestionar, que todo salga rápido, ¿no? Que avance todo. ¿Alguna duda ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, subasta inversa electrónica. La convocatoria, es decir, el registro de las bases con el resumen ejecutivo a través del SEACE, el registro de participantes y el registro de presentación de propuestas también es en el SEACE. La apertura de propuestas en el periodo de lance también es a través del SEACE y no lo hace el comité, sino lo hace el sistema. La verificación, ¿no?, y el otorgamiento de la buena pro, que lo hace el sistema. Es decir, saca un cuadro inmediatamente y da los resultados. Características de la subasta inversa electrónica. Primero, que no se requiere la concurrencia de los postores para conocer sus lances. Ya hemos dicho, lo pueden hacer de su domicilio, de su oficina. Claro, debe tener ciertas características, pues, ¿no?, el internet que tenga. La participación, presentación de propuestas y realización de lances y mejora de precios se realiza íntegramente a través del SEACE y los postores se sujetan a los términos y condiciones de uso del SEACE. ¿Cómo se lleva a cabo la subasta inversa electrónica? Bueno, vamos al cuadro anterior. Esto es común en todos los procesos. La pregunta es cómo se registran los participantes a través del SEACE. Existe el certificado SEACE. ¿Qué es el certificado SEACE? No es más que el usuario y contraseña otorgado por el OCE para que un determinado proveedor o entidad o funcionario público pueda ingresar o acceder al SEACE y efectuar registros o de repente registrar la información. Registrar la información, modificar la información. Es decir, emplear el SEACE. Se denomina certificado SEACE. Los participantes, para poder ingresar o registrarse como participantes, necesitan contar con certificado SEACE previamente. Si no, no se van a poder registrar. Y dice, y van a presentar sus propuestas. Claro, hay un plazo, desde la convocatoria, o fecha posterior a la convocatoria, hasta la apertura de propuestas, hay un plazo establecido. Durante ese plazo, en cualquier momento pueden presentar propuestas. Esa es una gran diferencia con un proceso de selección, porque el proceso de selección clásico, fecha X, ese mismo día, y a la hora que me dicen, tengo que presentar mi propuesta. Y en el caso de la subasta inversa presencial también. El día que me dicen, tengo que presentar mi sobre de habilitación y mi propuesta económica. En el caso de la subasta inversa electrónica, no. Podemos tener 5 días de registro participante y presentación de propuestas. Y puede haber uno que presentó su propuesta el día 1 y hay otro que presentó su propuesta el día 5. Nadie la puede ver.
el sistema tiene registrado qué fecha ha establecido la entidad para la apertura de propuestas. Nadie puede acceder a esas propuestas, ni siquiera en el OCE. Ni siquiera el personal del OCE puede acceder a esas propuestas. Entonces, el sistema va a permitir que el funcionario de la entidad pueda ingresar y revisar las propuestas el día y hora señalados en el cronograma. Nada más. El día y hora señalados. Entonces van a hacer la verificación, ¿no? Y van a verificar justamente el sobrehabilitación. Ahora, la mejora de precios, es decir, la naturaleza propia de la subasta inversa, se va a dar con lances en línea. ¿Qué quiere decir ahí? En el caso de la subasta inversa presencial, como están todos en la sala, van dando el monto, pero el comité especial tiene que indicar en una pizarra cuál es el monto al que han bajado, porque el siguiente tiene que indicar si se baja o no. En el caso de la subasta inversa electrónica no sabe. No sabe. Solo sabe y solo sale en el sistema el monto más bajo, no saben el monto de ellos. Solo el monto más bajo. Y no es que le dan por periodo. Cuando van a hacer el cierre, el sistema tiene 30 minutos y dicen, en esos 30 minutos yo voy a cerrar el sistema. El sistema, me refiero al se hace automáticamente. Y puede cerrarlo al minuto 10, al minuto 15, al minuto 20. Y dicen, ustedes manden sus mejores ofertas. Cualquiera puede mandar su mejor oferta y siempre va a salir el monto bajo. Y van lanzando, van lanzando, van lanzando. Entonces, en el otro tipo de sistema, la subasta inversa presencial te dan 3 minutos. Acá empiezan a competir entre todos durante el periodo que va a dar. Podríamos decir, voy a hacer una apreciación ya. Podríamos decir que inclusive la subasta inversa electrónica da mayor transparencia. Alguien podría decir, no, pero oculta la propuesta. Por eso, pues. Porque nadie la puede ver. Nadie puede hacer el cambiazo, en algunas entidades por esto, el cambiazo de hojita. Ya no hay, no existe eso, porque el sistema lo tiene todo ahí. Y solo va a permitir verlo en el momento que corresponde. Después de haber hecho todos los lances, el sistema inmediatamente va a arrojar el listado y el orden de predicción, diciéndole al funcionario de la entidad, ¿sabes qué? Ganó esto. Punto. Se acabó. Y sale el listado. ¿Cuánto faltaba? Así de fácil, así de rápido para los funcionarios públicos es esto. ¿Cuál es el riesgo de ello? Que al proveedor se le haya perdido su certificado de SEAS y haya ingresado otra persona con su certificado. Pues eso es muy importante, es igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Se nos pierde nuestro usuario y contraseña y nuestro correo electrónico. O algo que le duele más, de su Facebook. Pueden publicar lo que se dé la. Entonces, por eso este tipo de sistema, si bien genera mayor transparencia, mayor seguridad para los que participan, en el caso de una pérdida de este documento, de esta información propiamente, podría generar justamente que a este proveedor alguien utilice su clave y al usar esa clave lo obliga a firmar un contrato por un monto mucho menor. Ahora, en este caso de acá, no hay decremento mínimo. Se baja lo que corresponde, lo que quieran. Pero si no hay decremento mínimo, supongamos que ellos querían ofertar 1 millón y se les olvidó 2 ceros. ¿Qué monto tenemos? 100.000 o 10.000. 10. ¿Y qué tenemos allí? Está ofertando 10.000 nada más. Ya, el sistema le va a decir, ok, tú ganaste. Ya, ¿firmas contrato? No, me equivoqué, me faltó un cero, me faltó 2 ceros. ¿Fue tu oferta? Y eso es un riesgo que también se corre en la subasta inversa electrónica. Si tienes problemas, te puedes equivocar.
Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? Consideraciones finales respecto a la subasta inversa. A ver, por subasta inversa siempre se va a llevar una contratación por subasta inversa siempre que sea bien común y no esté incluido en el catálogo del convenio humano. Esa es regla general. De ahí vamos a ver por qué, lo del convenio humano. Si el valor referencial corresponde a una adjudicación de menor cuantía, el uso de la subasta inversa es facultativo, en cuyo caso será electrónica. Listo. ¿Qué quiere decir ello? Hemos dicho que por regla general, si yo veo que el bien o servicio que quiero contratar está dentro del listado de bienes y servicios comunes, tiene que ser por subasta inversa sí o sí. Esa es regla general. La única excepción es cuando el monto es una adjudicación de menor cuantía. En esos casos yo voy a determinar si lo hago por subasta inversa o por procedimiento clásico. Solo en la menor cuantía. Pero si es que yo decido hacerlo por subasta inversa, tiene que ser subasta inversa electrónica. Eso es lo que dice. En el caso de menor cuantía. Es decir, ¿qué podríamos deducir de ello? O afirmar. Todas las adjudicaciones de menor cuantía por subasta inversa son electrónicas. Sí, sí. Segundo, la segunda convocatoria de procesos actuales por declaración de desierto se debe efectuar por subasta inversa. Hay que hacer una precisión aquí para que no genere confusión. Yo sí les pediría que anoten lo que vamos a conversar ahorita. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una ficha? No. Yo convoqué un proceso de selección, proceso tradicional, clásico, ¿ya? Porque no había ficha técnica aprobada, ¿no? Entonces yo tenía que llevar un procedimiento clásico. Pero durante el desarrollo de mi proceso de selección, aprobaron la ficha del bien que yo estoy contratando. Yo tengo que terminar mi proceso de selección. Y si gana alguien, contrato y se acabó. Pero si es que queda desierto mi proceso y en el interín de ese proceso de selección se aprobó la ficha técnica, la segunda convocatoria es una menor cuantía, derivada, ¿no? ¿Eso les han explicado ya en clases anteriores? ¿O precisamos? Cualquier proceso de selección que es declarado desierto, ¿qué quiere decir que es declarado desierto? Es decir, nadie ganó. ¿Ya? Cualquier proceso que es declarado desierto, la segunda convocatoria de este proceso tiene que ser con adjudicación de menor cantidad derivada. Sí o sí. Entonces, el ejemplo que estamos poniendo aquí, para explicar qué hemos mencionado aquí, es: yo tengo un proceso de selección de un bien determinado, ¿no? Este es todo mi proceso, en tiempo. A la mitad aprobaron la ficha técnica de este bien. A la mitad de mi proceso de selección. Si es que yo tengo un ganador de la Buena Pro, suscribo contrato y continúo. Pero, si es que este proceso de selección es declarado desierto, es decir, nadie ganó, la segunda convocatoria, que es una menor cuantía, como ya hay una ficha técnica aprobada, tendrá que ser por subasta inversa. Eso es lo que quiere decir esta parte. Por si acaso. ¿Y esa subasta inversa tendría que ser electrónica por ser AMC? ¿O Las no, es que las AMC derivada ya no? no. Justamente la normativa de contratación pública ha hecho una diferencia, ¿no? Adjudicación de menor cuantía y las adjudicaciones de menor cuantía derivadas. Le da un tratamiento ya, una denominación distinta porque el tratamiento es distinto. La obligatoriedad es de las adjudicaciones de menor cuantía. La obligatoriedad de la subasta inversa electrónica. La segunda convocatoria de una subasta, igual a subasta, dice salvo exclusión de ficha técnica, en cuyo caso convoca la MC tradicional. ¿Qué es lo que quiere decir este último punto? Yo convoqué una subasta inversa. Nadie ganó. La siguiente convocatoria es una subasta inversa igual. Pero ¿qué pasa si sucede, valga la redundancia con subasta inversa, sucede a la inversa de lo que el primer ejemplo? Tengo un proceso de selección que estoy llevando a cabo por subasta inversa y a la mitad de mi proceso excluyeron la ficha técnica. El OCE excluyó esa ficha técnica. Si se declara desierto, la siguiente convocatoria será por un procedimiento tradicional o clásico. Es decir, la convocatoria implica que tenga yo una ficha técnica
aprobada. Siempre. Siempre. Para determinar la subasta inversa, relacionemos ficha técnica aprobada con convocatoria. Si para mi convocatoria ya tengo ficha técnica aprobada, subasta inversa. Así es. Estos son los dos ejemplos que están o que priman ahí justamente las directivas en la normativa de contratación. Ahora, ¿qué particularidades tiene la subasta inversa? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado. En esta modalidad no se considerarán las etapas de consultas ni observaciones a la base, y hemos visto. Me han pedido que haga 3 preguntas, porque creo que me van a tomar un examen la próxima semana, pero no sé si la próxima semana. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Las diferencias entre un procedimiento clásico y una subasta inversa. La principal diferencia, por ejemplo, es la consulta de observación. No hay consulta de observaciones en subasta inversa. La subasta inversa, los postores tienen el poder de realizar lances, ¿no? Ya hemos visto lances presenciales o lances electrónicos. Para otorgar la buena pro debe verificarse la existencia de un mínimo de 2 propuestas válidas, ¿no? Efectivamente, porque justamente la finalidad de la subasta inversa es que haya competencia entre proveedores para poder obtener la propuesta más baja. Y finalmente el postor debe dejar constancia de su voluntad de impugnar en el acto público subasta inversa presencial. Es decir, en una subasta inversa presencial, el que quedó en segundo lugar, o tercer lugar, o cuarto, quinto, dependiendo, no está conforme con ese otorgamiento de la buena pro, tiene que dejar sentado en el acta de otorgamiento de la buena pro que va a impugnar. Es el único caso, porque en los procedimientos clásicos ya no se pide eso. Ya no es necesario. Puede impugnar porque hay un plazo. En este caso sí es necesario. La normativa de contratación pública la mantiene todavía. Se presume que los bienes y servicios ofertados, siguiente diapositiva, ¿no? Se presume que los bienes y servicios ofertados cumplen con las características exigidas en la ficha. Claro, por algo son bienes y servicios comunes. Entonces, se supone que los proveedores cumplen con ellos. El recurso de apelación, dice, ante la entidad o ante el tribunal, tiene un plazo para resolver, establecido ya en la normativa. En el caso de 10 días hábiles, ¿no?, de admitir el recurso, y en caso de cuando no solicitan información adicional, ¿ya? No solicitan información adicional, y hay información adicional, y 15 días hábiles para resolver este recurso de apelación cuando se requiere información adicional, es decir, 5 días hábiles más. En el caso de la subasta inversa tiene ese tratamiento especial, es decir, se supone que todo tiene que ser de manera veloz, rápida, que inclusive al tribunal de contrataciones lo obligan a resolver en este caso, a diferencia de los procedimientos clásicos. En la subasta inversa sí se corre, es más ágil. Y eso con la finalidad también de no afectar a los postores. En un procedimiento clásico tenemos el otorgamiento de la buena pro. Supongamos una licitación pública. ¿Cuánto esperamos para el consentimiento de la buena pro? 8 días hábiles. Luego de esos 8 días hábiles, ¿cuánto plazo tienen para suscribir el contrato? 12 días para suscribir el contrato. Ya tenemos 20 días hábiles desde otorgar la buena pro. ¿Y qué pasa si el postor no firma el contrato? Y al día de que tuvo una situación imprevisible, la entidad le puede dar entre 5, ¿no?, a 10 días. Supongo que le dé 10 porque la entidad es buena gente. 30 días hábiles después de otorgar la buena pro. ¿Qué afectación implica ello para un postor? Porque vamos a llegar al postor. Que de repente mi propuesta no se mantiene vigente. Yo estoy obligado por la normativa de contratación pública a firmar. Efectivamente, estoy obligado a firmar. Pero si transcurren 30 días hábiles, en 30 días hábiles, ¿cuánto puede haber cambiado el mercado? No. Entonces, en este caso, la subasta inversa hay bastante riesgo, porque prácticamente estamos obligando a que presenten su mejor propuesta. Y si va a entregar un bien que de repente llega al mercado, hubo cambio, alza de petróleo, etcétera, etcétera, a los 15 días, ya me cambió la propuesta. Y yo como postor me podría haber afectado. Y la entidad también, porque de repente no cumple con lo pactado. Y todo lo que hice, todos los datos preparatorios, toda la subasta inversa,
al tacho, ¿no? Porque no tengo lo principal para satisfacer la necesidad. Entonces, que en la subasta inversa, como en este caso estamos velando porque la propuesta con menor monto sea la ganadora, se ha establecido que los recursos de operación se tienen que resolver en menos tiempo, si es que se presenta. Plazos de recurso de apelación, tenemos la competencia de la entidad o del tribunal dependerá del valor referencial del proceso, como en cualquier otra contratación, ¿no? Como en cualquier procedimiento clásico. El recurso de apelación contra la buena pro, actos producidos en acto público y actos que afecten su validez, en licitaciones públicas y concursos públicos, 8 días hábiles siguientes. ¿Siguientes de qué? De producidos esos actos. En las adjudicaciones directas, 5 días hábiles siguientes. Al tribunal solo van a ir recursos de apelación respecto a licitación pública, concurso público y adjudicación directa pública. En otras palabras, es para que se acuerden, al tribunal de contrataciones va a otro público, nada más. Todo lo que dice público va al tribunal. Lo que es privado, a la entidad. Más fácil para que se acuerden. Este llamado aquí dice solo para subasta inversa electrónica, 5 días para las ANC. Dice solo para subasta inversa electrónica, el recurso de apelación se presenta en 5 días para las ANC. Claro, pues, porque ya hemos dicho, regla general, las adjudicaciones de menor cuantía de subasta inversa son electrónicas. Así es. Por eso es que dice subasta inversa electrónica. Vamos a hacer uno por tiempo. Todavía tenemos 5 minutos más antes. Vamos a hablar de algo general respecto al convenio marco. Vamos a mencionarles a ustedes también, para que lo anoten, la directiva de subasta inversa es la número 15-2002. 15-2002. Todo lo que hemos hablado hoy día está en la directiva 15-2002. 15-2012. 015-2012. Esa directiva establece el procedimiento paso por paso. Hay que reconocer que el OCE, con esa directiva, genera mayor transparencia respecto al procedimiento que hay que seguir en la subasta inversa. Exactamente igual, como les puedo haber mencionado, está redactado allí. Convenio marco. ¿Cuál es el principal o uno de los principales problemas de las entidades públicas a contratar? Pues hay varios, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar de, o yo lo voy a encaminar a la respuesta. De repente el proceso de selección, la forma en que va a llevar a cabo la contratación. Es decir, cuando ya tiene que interactuar con un tercero. Y ahí es lo que se generan los problemas. Porque a veces dentro de la entidad, pues, el área usuaria manda el documento X, la responde, buscan sustento, etcétera, etcétera. Viene el abogado para sustentar, viene el contador, se pelea con el administrador, al final todo, pero sale un resultado. Buscan un consenso y está. Pero cuando tienes que ya interactuar con un tercero, pueden haber afectaciones de derechos. Y ahí es donde vienen los recursos de operación, etcétera, etcétera. Solución de controversia, ¿no? Y a veces no es solución, ¿no? Porque en realidad genera más problemas todavía para el entidad. Entonces por ahí alguien podría decir, sí, pues no, ese es un problema muy grande para las entidades. Qué fácil sería que alguien le haga el trabajo y que la entidad solo contrate. Esa es la finalidad más o menos del convenio marco. La entidad solo tiene que decir, quiero comprar este bien, está dentro del catálogo del convenio marco, sí, ok, lo compro. Esa es la finalidad del convenio marco. Es decir, la entidad no realiza el proceso de selección. La entidad solo establece qué es lo que desea, su requerimiento, verifica que tenga dinero para ello, va al catálogo, lo selecciona y lo compra. Se acabó. Se acabó. El convenio marco, establecido en la normativa de contratación pública, está regulado y desarrollado en esta directiva.
La directiva número 017/2002. Recuerden que la subasta inversa está en la directiva número 15. Convenio marco, la número 17/2002. Es una directiva extensa, ¿ya? Extensa, pero no da pie a dudas ni equivocaciones, porque está bien desarrollada o contiene toda la información necesaria respecto al convenio marco. Muy bien, vamos a ver qué es la definición. El convenio marco es la modalidad de contratación a través de la cual se selecciona al proveedor o los proveedores con los que la entidad deberá, la palabra clave, deberá contratar los bienes y servicios que se encuentran en los catálogos electrónicos del convenio marco del SEACE. Las entidades públicas se encuentran obligadas a adquirir dichos productos empleando esta modalidad. Entonces, como definición tenemos que es una modalidad de contratación, claro, que es el tema de hoy, modalidades especiales de contratación, a través de la cual se selecciona, modalidad de contratación, a través de la cual se selecciona al proveedor con los que la entidad, ya desde ahí nos están diciendo, ojo, la entidad no lo selecciona. Hay un tercero que selecciona a este proveedor para que la entidad contrate. Y no solo eso, dice, con los que la entidad deberá contratar los bienes y servicios que se encuentran. Entonces, una similitud entre las modalidades de selección que estamos tratando hoy día, que son subasta inversa y convenio marco, es que si ese bien o servicio se encuentra en el listado, estás obligado a utilizar ese mecanismo. O convenio marco o subasta inversa. Es decir, si tu bien está en el listado de bienes comunes, que es para servicios, para subasta inversa, o si está en el catálogo de convenio marco, tienes que utilizar el mecanismo que te implica. O subasta inversa o convenio marco. Y si estén los dos en el listado de bienes comunes, el catálogo de convenio marco, aplicarás el convenio marco. ¿Y por qué el convenio marco? Porque el OCE ya tiene la certeza, porque quien hace esto es el OCE, este procedimiento. El OCE ya tiene la certeza de cuántos son los montos flat del mercado, por los cuales la entidad no tendría por qué pagar más. Ya está establecido. El trabajo de determinar ese monto ya lo hizo el OCE en el convenio marco. Pero lo único que queda es contratar únicamente. Y en estos casos se emiten las órdenes directamente y el proveedor está en la obligación de atender. Ahora, las entidades públicas se encuentran obligadas a adquirir dichos productos empleando esta modalidad. Partes involucradas. Primero, el OCE. Implementa, desarrolla y supervisa la modalidad de selección de convenio marco. Importante los términos, ¿eh? Implementa, desarrolla y supervisa. Si se implementa es porque va a desarrollar todos los actos previos para llevar a cabo este proceso. Desarrolla porque lleva a cabo ese proceso. Y supervisa porque supervisa cómo se lleva a cabo este convenio marco. Inclusive supervisa cómo se están llevando estas contrataciones. ¿Para qué? ¿Para qué supervisa el OCE? Para ver si está funcionando o no el convenio marco. En las diapositivas que tiene hay bastantes ejemplos de lo que estamos empleando en el convenio marco. Búsqueda de escritorio, etc. De repente lo vamos a ver al final de manera general, porque son ejemplos nada más. Pero ahí podemos ver inclusive que en el caso de pasajes, todos los domingos, un día de la semana, tienen que enviársele al OCE, las empresas que venden estos pasajes, la cantidad de pasajes que le han pedido en la semana, las entidades públicas. Toda la semana. Y el OCE tiene que estar verificando, bueno, es un tema meramente informativo, por ahí supervisa. Y se pone en conocimiento de las entidades. Porque las entidades pueden decir, yo no compré este pasaje. ¿Por qué me lo están poniendo como que yo lo compré? Podría pasar. Pueden haber observaciones, etc., pero eso lo vamos a ver poco a poco. Pero en líneas generales, el OCE, cuando dice supervisa, también supervisa en la ejecución, para ver si está funcionando o no esta contratación. Antiguamente estoy hablando de hace unos años, la norma ha variado en el
lapso de unos 4 años ha habido modificaciones. Antiguamente, el convenio marco implicaba que, por ejemplo, hubiese 10 proveedores que venden el mismo producto, pero uno lo vendía a un sol, el otro lo vendía a 1.05, el otro lo vendía a 1.10, otro a un sol también. Y la entidad podía comprar cualquiera. Cualquiera. Entonces uno podría decir, ah, sí. Bueno, a mí se me ocurrió comprar el de un sol 10. Y alguien podría cuestionar, ¿y por qué no compraste el de sol? Si tenías la posibilidad de comprar de un sol, ¿por qué compraste de un sol 10? Reitero, antiguamente había toda esa libertad. Ahora, el convenio marco está establecido así, hay montos que varían. Pero lo que sí he podido apreciar es que los órganos de control ya no solo verifican si está en el convenio marco, sino verifican si es que se compró el precio más bajo dentro del convenio marco. Yo creo que hasta cierto punto resulta lógico, porque no es carta abierta pues, a comprar el monto más alto si es que está en el convenio marco, sino que a pesar de que está en el convenio marco, hay que verificar cuál es el monto menor, siempre y cuando satisfaga mi necesidad. Porque no quiere decir, y eso es un gran error en la contratación pública en nuestro país y en otros países también de Sudamérica, el gran error de muchos funcionarios es pensar que tenemos que comprarlo más barato. Eso es un gran error. No tenemos que comprarlo más barato.